Bienvenidos faranduleros, agarrad fuerte el móvil, subid el volumen, y ajustad la silla, porque lo que traemos hoy en este templo del salseo sin filtros es fuego del que quema. Hoy no traemos medias tintas, ni paños calientes, ni coros de palmeros. Hoy hablamos de ella, Rocío Carrasco. Pero ojo, no como nos la vendieron, no como el cartel de mujer valiente que rompe su silencio. No, no, no. Hoy te traemos el otro relato, la versión que muchos callaron y que otros temen. Hoy hablamos del testimonio incómodo, del que no te repiten en los debates. Hoy traemos a Federico Jiménez Los Santos. Sí, el francotirador de las ondas, el que dispara palabras más afiladas que una navaja de barbero. El que ha dicho, sin titubear, que lo de Rocío Carrasco fue una estafa emocional. Una farsa de altos vuelos. Una operación mediática con el sello de la fábrica de la tele y el eco de una agenda ideológica que no permite preguntas. Mientras media España se secaba las lágrimas frente a la pantalla, mientras los platós aplaudían cada confesión como si fueran evangelios, Los Santos se subía al micro y disparaba. Esto no es feminismo, es show. Esto no es justicia, es telebasura disfrazada de causa. Para él, la docuserie no fue un acto de valentía. Fue un ajuste de cuentas. Una vendetta en HD contra Antonio David Flores. Y no solo contra él. También contra su familia. Contra sus propios hijos. Porque aquí viene el primer golpe en la mesa, Los Santos acusa a Rocío Carrasco de usar a sus hijos como munición en una guerra personal. Y eso, amigas, no se dice a la ligera. En palabras de Federico, Rocío no es madre coraje. Es madre ausente. Es madre silenciosa. Es madre interesada. ¿Duro? Sí. Pero aquí no estamos para suavizar nada. Esto es fuego y farándula. Aquí se dice lo que otros callan. En el motor de este fenómeno televisivo que, según Federico Jiménez Los Santos, no fue más que un proyecto prefabricado. Una farsa millonaria con nombre y apellidos, la fábrica de la tele. Aquella docuserie que partió a España en dos, que convirtió a Rocío Carrasco en mártir nacional, y a Antonio David en el villano absoluto, para Los Santos fue, palabra por palabra, un producto manipulado, construido a medida, con fines económicos y políticos. Porque claro, cuando todo encaja tan perfecto en la narrativa oficial, cuando todo parece diseñado para tocarte el alma y vaciarte la cartera, huele raro. Y Federico lo olió desde el primer minuto. Esto no es un testimonio. Es un libreto. Es un guión. Es televisión de impacto con disfraz de verdad, ha repetido una y otra vez. Y lo peor no era la exageración, no era el drama, no eran las lágrimas, sino el uso descarado de causas tan serias como el feminismo o la salud mental para vender espectáculo y limpiar reputaciones. Para Los Santos, la docuserie no buscaba justicia. Buscaba audiencia. Buscaba morbo. Buscaba venganza. Y lo más grave, lo hizo sin pruebas. Sin juicio. Sin réplica. Con un solo discurso y con la bendición de un entorno mediático que, según Federico, aplaudía por interés o por miedo. ¿Y quiénes son los cómplices? Pues la lista es larga y conocida. Desde los presentadores hasta los tertulianos, pasando por directivos que vieron en este show una gallina de los huevos de oro. La fábrica de la tele, Mediaset, y un ejército de palmeros mediáticos se sumaron al coro. ¿Y la verdad? La verdad que espere. Porque lo importante era facturar. Y aquí, llega el momento de tocar la llaga. La parte que muchos no se atreven ni a mencionar, la maternidad de Rocío Carrasco. Y aquí, faranduleros sin miedo a la verdad incómoda, llega el momento de tocar la llaga. La parte que muchos no se atreven ni a mencionar, la maternidad de Rocío Carrasco. Porque para Federico Jiménez Los Santos, ese relato de madre coraje no solo es falso, es perverso. Y lo dice alto, claro y sin paños calientes, una madre que abandona emocionalmente a sus hijos durante años no merece ni un aplauso, ni un programa, ni un altar mediático. Según Federico, los años de silencio, distancia y frialdad de Rocío Carrasco hacia sus hijos no tienen justificación posible. No hablamos solo de ausencia física. Hablamos de algo peor, la ausencia emocional. No hay excusa para desentenderse de un hijo con necesidades especiales. No hay justificación para cortar vínculos con una hija que suplica por una madre.
Eso no es dolor. Eso es ego, sentencia Los Santos. Y si el caso ya dolía, con el nombre de David Flores el dolor se convierte en rabia. Un niño vulnerable, que necesitaba amor y apoyo, convertido en daño colateral del drama de sus padres. ¿Dónde estaba Rocío cuando David más la necesitaba? ¿Dónde estaba cuando Rocío Flores rompía el silencio con cartas y súplicas? Federico no se anda con rodeos. Para él, la historia de Rocío Carrasco como madre es la gran mentira detrás de toda esta docuserie. Un relato que se sostiene en el dolor, pero que se derrumba cuando se enfrenta a los hechos. Porque Madre Coraje no es la que se victimiza en Prime Time. Es la que está. La que lucha. La que escucha. La que no necesita focos para demostrar amor. Y si aún queda alguna duda, ahí están los gestos. Ahí están los hijos, que sin palabras, con su cercanía a Antonio David y a Olga Moreno, con su lealtad y su silencio, están diciendo más que 1000 horas de televisión. ¿Puede una madre ser víctima y victimaria al mismo tiempo? Según Los Santos, sí. Y Rocío Carrasco sería el ejemplo perfecto. Si el relato ya parecía turbulento, esperad, porque ahora entramos en el terreno más delicado. En el más polémico. En el más escurridizo. Hablamos de Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco, el hombre que, según Federico Jiménez Los Santos, no solo está presente, sino que orquesta desde las sombras. Para Federico, lo de Fidel no es amor, es control. No es apoyo, es manipulación. Y lo dice con todas sus letras, ese hombre ha separado a Rocío de sus hijos, de su familia, de sus amigos, y hasta de su propia historia. Porque en cada movimiento, en cada decisión, en cada palabra dicha o silenciada por Rocío, para Los Santos hay una mano detrás. Una voz que no se oye, pero que resuena en todo. Fidel ha convertido a Rocío en una marioneta emocional. La ha blindado tanto, que hoy vive en una burbuja donde solo entra su versión de la realidad. Y no es el único que lo dice. Es colaboradores, amigos distanciados, incluso familiares han apuntado en la misma dirección, el círculo se cerró, y Fidel es quien maneja la llave. Rocío ya no responde a nadie más. No escucha otras voces. Solo hay una figura, una referencia, un filtro, y se llama Fidel. Federico incluso llega a compararlo con personajes literarios de los que se nutren del dolor ajeno para alimentar su poder. Lo llama estratega emocional, operador del silencio, piloto de una historia que no le pertenece. ¿Y cuál es el plan? Para Los Santos está claro, construir un relato de víctima absoluta, destruir la imagen de Antonio David, controlar el discurso mediático y blindar el futuro económico de ambos. Porque detrás del drama, siempre hay cuentas. Cuentas emocionales, sí, pero sobre todo, cuentas bancarias. Y aquí no se juzga el amor. Se señala el poder. Porque cuando en una historia uno habla y el otro calla, quizás quien calla es quien tiene el control real. Y si pensabas que las ondas eran un refugio seguro, prepárate. Porque lo que Federico soltó desde el micro no se quedó en la radio. Rebotó como dinamita en los platós. En Mediaset, en Telecinco, en los debates, en los pasillos. Se lió. Porque cada palabra de Los Santos fue como gasolina en un incendio. Y ya sabéis cómo funciona esto, si arde, el show no puede parar. Los colaboradores se dividieron. Unos lo tacharon de retrógrado, de machista, de incendiario sin causa. Otros, en cambio, se atrevieron a decir en voz baja, que algo de razón tenía. Hubo reuniones de urgencia. Cambios de escaleta. Gritos detrás de cámaras. Y sí, incluso advertencias a presentadores para que no nombraran ciertos nombres en directo. Porque el nombre de Federico, amigos, empezó a dar miedo. ¿Cómo puede ser que un periodista desmonte un relato con más efecto que 100 horas de reality? Fácil. Porque dijo lo que muchos pensaban y no se atrevían a decir, que en esta historia hay más sombras que luces. Y que, tal vez, la televisión había dejado de ser el lugar de las víctimas, para convertirse en el escenario de los verdugos. ¿El resultado? Platós en ebullición. Audiencias disparadas. Y una división mediática brutal. Los bandos estaban formados, los que defendían a Rocío a capa y espada, y los que, tras escuchar a Los Santos, empezaban a levantar la ceja. Porque en este país ya no se debate, se polariza.
Y eso, en la televisión, se traduce en lo que más les gusta, ruido. Y mientras la fábrica de la tele apretaba el acelerador del relato oficial, otras voces empezaban a colarse entre los huecos. Voces que decían, esto no huele bien. Voces que se preguntaban, ¿y si el feminismo ha sido usado como escudo para tapar una vendetta personal? Voces que, gracias a los santos, ya no tenían miedo de sonar. Y llegamos al final, pero no a cualquier final. Este no es un cierre más. Es un veredicto. Es una llamada a la reflexión sobre algo que va más allá de Rocío Carrasco, de Antonio David, o de Fidel. Aquí hablamos de la televisión. De su papel. De su responsabilidad. De su alma. Porque lo que ha pasado con esta docuserie, con este relato que ha dividido a España y levantado pasiones y odios, ha dejado una cicatriz en el rostro de la televisión pública y privada. ¿Se ha hecho justicia? ¿O simplemente se ha hecho show? Para Federico Jiménez Los Santos, y para muchos que ahora empiezan a levantar la voz, la televisión ha cruzado un umbral peligroso, el del uso emocional de las víctimas para fabricar entretenimiento. Y eso, amigas y amigos, tiene consecuencias. Se ha perdido algo en el camino. La confianza. El respeto. La neutralidad. Esa sensación de que lo que vemos en la pantalla aún guarda un mínimo de verdad y de intención de servicio. Hoy, con el caso Rocío Carrasco, muchos sienten que la televisión ha dejado de informar, de acompañar, de representar, para convertirse en un arma. En una trinchera. En un escenario de vendettas personales disfrazadas de justicia social. ¿Quién nos cuenta la verdad? ¿Quién la manipula? ¿Dónde termina el dolor real y empieza la performance? Porque si todo esto ha sido solo un producto, entonces los espectadores hemos sido los clientes, sí, pero también las víctimas. Y como dice Los Santos, cuando una televisión vende lágrimas, gritos y odio con factura pública o privada, deja de ser medio de comunicación para convertirse en una máquina de distorsionar la realidad. ¿Y tú, qué has visto, sentido, juzgado, aún crees en lo que ves en la tele? Esto ha sido Fuego y Farándula. Hoy te hemos contado lo que otros callan. Ahora, te toca a ti decidir. ¿Víctima? ¿Verdugo? ¿Ficción? ¿Realidad? La historia de Rocío Carrasco ha terminado su capítulo, pero el debate apenas empieza.